Hola amigos. La OTAN está que se sale, no hace más que preparativos militares en las puertas de Rusia, y yo me pregunto si son tan cortos que no pillan los mensajes que les manda Rusia. Como por ejemplo la visita a finales de la semana pasada de Sergei Shoigu, al sitio de pruebas nucleares donde Rusia probó por primera vez la famosa bomba Tsar. Desde luego parece que los acontecimientos le empiezan a dar la razón al conocido politólogo Sergei Karavanov, del que ya hablamos hace algunos vídeos comentando su artículo que tituló "El uso de armas nucleares puede salvar a la humanidad de una catástrofe global". Más explícito no se puede ser en un título desde luego, hoy lo comentaremos de nuevo. En cuanto a África la cosa se calienta por días, Irán está dispuesta a suministrar armas a Níger si es atacado, y parece que se generaliza entre la población el rechazo a los colonialistas. Como digo, la OTAN se anima. Después de las grandes maniobras en Alemania y Polonia, comienzan otros ejercicios a gran escala en Rumanía. Unos 250 soldados franceses y luxemburgueses, así como 65 equipos técnicos del grupo de batalla de la OTAN en Rumanía, participarán en el ejercicio militar de Ploiex, que tendrá lugar en el campo de entrenamiento de Babadag, este de Rumanía, del 14 al 18 de agosto. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa Nacional rumano en su comunicado. El objetivo declarado del ejercicio es practicar el despliegue rápido de tropas y equipos del grupo de batalla. Además, como se desprende del comunicado, el ejercicio está diseñado para aumentar el nivel de interoperabilidad de las fuerzas del grupo de combate de la OTAN, como continuación del ejercicio realizado anteriormente en el campo de entrenamiento de Chinku. El grupo de batalla de la OTAN contribuye a la construcción de la cooperación militar de Rumanía con los países participantes, Francia, los Países Bajos y Bélgica, por rotación, así como con Luxemburgo, e indirectamente, fortaleciendo la seguridad del espacio euroatlántico en el flanco oriental. Anteriormente, Polonia comenzó ejercicios militares utilizando sistemas de misiles antiaéreos Patriot de Estados Unidos, y un sistema integrado de control de defensa aérea y antimisiles. En junio la OTAN realizó el ejercicio Air Defender, en Alemania, que Bloomberg calificó como el ejercicio más grande de la historia con la participación de 250 aviones y más de 10.000 soldados. Y todo esto claro, con el punto de mira puesto en Rusia. Realmente curioso, porque además fuentes turcas informan que recientemente Turquía ha comenzado a intensificar las actividades para captar soldados extranjeros para Ucrania. Los reclutadores buscan soldados de fuerzas especiales, ingenieros, técnicos, potenciales pilotos de F-16 y helicópteros, etc. Ofrecen trabajo duro, ya sea que el candidato esté retirado, jubilado, o expulsado del ejército. Al mismo tiempo, se habla de crear una legión turca. Esto aún no se ha acordado con el gobierno, pero los iniciadores saben que si están de acuerdo, podrán reclutar a muchas personas y enviarlas al frente, motivando esto con altos salarios en moneda extranjera y la oportunidad de vivir en Occidente. Al crear la legión turca se planea crear una alternativa a las legiones azerbaiyana, georgiana, polaca y otras, que ya fueron exterminadas por Wagner en Bakhmut durante el año pasado. Con las cosas así, parece que algo le está doliendo a la OTAN, porque Polonia propone a Ucrania un plan militar para el Mar Negro. El 17 de julio, Rusia se retiró oficialmente del Acuerdo de Cereales, o la llamada Iniciativa del Mar Negro. Un acuerdo en virtud del cual Kiev podía exportar libremente cereales a terceros países, y Moscú recibiría una serie de preferencias, en particular en materia de exportación. Debido al hecho de que las condiciones presentadas por Rusia no se observaron, Moscú decidió suspender su participación en los acuerdos, y ahora las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa considerarán a los barcos que exportan granos de Ucrania como militares. Como reacción a la situación actual, los analistas del Instituto Polaco de Relaciones Internacionales formularon una serie de recomendaciones para Kiev sobre proteger el comercio en el Mar Negro. Dicen que Ucrania todavía tiene una capacidad limitada para contener y neutralizar las amenazas rusas a las exportaciones marítimas,
Estas capacidades pueden expandirse y mejorarse mediante el suministro de sistemas defensivos y ofensivos adicionales por parte de los socios de Ucrania. Su capacidad para neutralizar las amenazas se ve complicada por la disponibilidad, la determinación de sus socios y el tiempo que lleva a llenar los vacíos de capacidad. La respuesta actual y potencial de Ucrania podría incluir las siguientes opciones. En Ucrania, pueden permanecer unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales y el Ministerio del Interior, que contrarrestan a los saboteadores en las zonas portuarias. Parece que Ucrania también tiene servicios efectivos de contrainteligencia en estas áreas. Sin embargo, algunas de estas capacidades ya pueden reducirse incorporándolas a una contraofensiva de alta intensidad. Ucrania tiene solo 2 dragaminas, ambos están actualmente protegiendo el puerto de Odessa. Incluso 2 barcos de esta clase pueden tener una fuerza demasiado limitada, y los socios de Ucrania deberían complementarlos rápidamente con barcos similares o más grandes, o drones navales capaces de patrullar y despejar rutas marítimas. La prioridad probable de Ucrania es proteger su pequeña flota y las bases de la Guardia Costera, por lo que estas fuerzas pueden no ser suficientes si Rusia usa los vehículos aéreos no tripulados de manera más intensiva, lo que también requerirá detección y contramedidas adicionales. Actualmente, Ucrania no cuenta con embarcaciones para la escolta y protección permanentes de los buques mercantes en sus aguas territoriales. Igualmente poco realista es la opción de unir a tales barcos tropas ucranianas. Sin embargo, el rápido despliegue de helicópteros polivalentes adicionales permitiría a Ucrania responder mucho más rápido a cualquier intento ruso de interceptar barcos civiles más cerca de los puertos ucranianos. En otras palabras, Polonia propone que la OTAN suministre masivamente armamento de todo tipo en la zona de Odessa, para neutralizar a Rusia. Dice que Ucrania en los próximos meses se enfrentará a la degradación completa de su flota de aviones postsoviéticos. La prioridad para Ucrania ahora es el sucesor del caza MiG-29, que actualmente lucha contra aviones, drones y misiles de crucero rusos, a veces también atacando objetivos terrestres. El reequipamiento de la Fuerza Aérea de Ucrania con F-16, o cazas europeos se espera para 2024, lo que hace que sea aún más urgente suministrar a Ucrania otros sistemas ofensivos y vehículos de combate de infantería armados, como los misiles Harpoon con 120 km de alcance. Estos sistemas limitan las acciones de la Armada rusa, pero deben complementarse con sistemas de mayor alcance como los misiles de crucero NSM y RBS-15, ambos con un alcance de 200 km. Ucrania necesita urgentemente más misiles de crucero para atacar objetivos terrestres como Storm Shadow, Scalp, los alemanes Taurus, o los franceses Apache, así como los misiles balísticos estadounidenses ATACMS. Lo que quiere decir que si eso ocurre la guerra duraría poco, porque es cuando Rusia pasará a los descrito por Sergei Karaganov. Lo he dicho más de una vez, que puede producir tanto pedo mental en ciertas mentes. Sobre esto de Odessa, precisamente estos últimos días se está recibiendo ataques muy poderosos de misiles rusos. El experto militar, el coronel de la reserva Yuri Knutov, dijo que en la noche del 14 de agosto, Rusia lanzó poderosos ataques con misiles contra Odessa y Zaporozhye. Algunos analistas militares sugirieron que en ese momento podrían estar en la ciudad portuaria el jefe de la inteligencia ucraniana, Kirill Budanov, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valery Zaluzhny, que planeaban ir ahí. Según Knutov, los ataques rusos podrían resolver varias tareas, desde la supresión de los sistemas de defensa aérea enemigos hasta la destrucción del personal enemigo. En primer lugar, las instalaciones portuarias y directamente los almacenes son importantes en Odessa, ya que los barcos individuales todavía llegan a Ucrania, dijo el experto en una conversación con Moskovsky Komsomolets. Además, los objetos donde están desplegados militares o mercenarios ucranianos no pueden excluirse como objetivos, agregó el analista. En Zaporozhye, las fuerzas aeroespaciales rusas podrían continuar rematando la empresa Motor Sich, que en un momento produjo motores para helicópteros, aviones y equipos militares, concluyó la fuente.
Esto nos lleva de nuevo directamente a Sergei Karaganov, porque el viaje del jefe del departamento militar ruso, Sergei Shoigu, que visitó inesperadamente las guarniciones del Ártico al final de la semana, incluido el sitio de prueba nuclear en Novaya Zemlya, tiene que tener algún significado después de que, como hemos visto, la OTAN sube la apuesta contra Rusia por momentos. Junto con Sergei Shoigu, viajó el jefe de Rosatom, Alexei Likachev, que inspeccionaron la instalación nuclear. Algunos expertos vieron este viaje como una especie de señal para Occidente que, al suministrar a Kiev armas de largo alcance, está llevando el asunto a una inevitable escalada. El ministro revisó las unidades especiales desplegadas en el archipiélago de Novaya Zemlya, y, junto con el jefe de Rosatom, que es responsable, entre otras cosas, del complejo nuclear militar, sobrevoló las instalaciones del sitio central de pruebas nucleares de Rusia. Este enclave tiene una historia notable. Fue allí donde en octubre de 1961 la carga nuclear más poderosa vista en el mundo fue probada. Hablamos de la bomba Tsar. Su capacidad era de 50 megatones. A modo de comparación, la potencia de la bomba atómica estadounidense lanzada sobre Hiroshima en agosto de 1945 era de unos 18 kilotones, es decir, era 3000 veces menor. Por cierto, después de esa explosión de la bomba Tsar, en agosto de 1963, los Estados Unidos acordaron concluir un acuerdo con la Unión Soviética sobre la prohibición de las pruebas nucleares en 3 áreas: la atmósfera, el espacio exterior y bajo el agua. Antes de la explosión de la bomba Tsar, Estados Unidos no quería asumir tales restricciones. Se han realizado un total de 132 pruebas de armas nucleares en el sitio de pruebas nucleares del Ártico desde 1954. Y ahora nos encontramos con una visita de Sergei Shoigu a este sitio, precisamente después de que esta semana pasada dijera que la voluntad de Occidente de invertir recursos en Ucrania para cambiar el rumbo del campo de batalla a su favor, crea serios riesgos de una mayor escalada del conflicto. Algo que hay que estar muy sordo y muy ciego para no entender, o también muy lleno de odio. En 1985, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, anunció que la Unión Soviética estaba introduciendo unilateralmente una moratoria sobre las pruebas nucleares. Sin embargo, Estados Unidos no asumió tales compromisos y las pruebas continuaron hasta 1990. Esto nos lleva de nuevo a recordar el artículo titulado "El uso de armas nucleares puede salvar a la humanidad de una catástrofe global", escrito por el conocido politólogo Sergei Karaganov. En su opinión, Occidente, en su deseo de infligir una derrota militar a Rusia en Ucrania, se ha convencido a sí mismo de que Rusia no usará la superioridad en armas nucleares para desescalar preventivamente una guerra convencional. El politólogo cree que una estrategia de intimidación bien construida puede minimizar el riesgo de cualquier golpe en territorio ruso, y permitirá que las élites occidentales entren en razón. Uno de los pasos de esa disuasión es la reanudación de los ensayos de armas nucleares. Estados Unidos ha convertido a Ucrania en un puño de choque para usarla para atar las manos de Rusia, y del núcleo político-militar del mundo no occidental liberado de las cadenas del neocolonialismo. Y aquí quiero resumir la parte más explícita del artículo. Atentos a lo que dice Karaganov. Para que el futuro tenga lugar, es necesario vencer la resistencia de las fuerzas del pasado, las de Occidente. Si esto no se hace, es casi seguro que comenzará una guerra a gran escala, y, probablemente, la última guerra mundial para la humanidad. Y aquí me remito a la parte más difícil de este artículo. Dice Karaganov. Podemos luchar por otro año o 2, o 3, sacrificando a miles y miles de nuestros mejores hombres. Y triturando a decenas y cientos de miles de personas que cayeron en una trágica trampa histórica de los habitantes del territorio que ahora se llama Ucrania. Pero esta operación militar no puede terminar con una victoria decisiva, sin imponer una retirada estratégica o incluso una capitulación a Occidente. Debemos obligar a Occidente a que deje de intentar hacer retroceder la historia, a renunciar a sus intentos de dominio global, y obligarlo a cuidar de sí mismo, y que solucione su actual crisis de múltiples niveles.
En términos generales, es necesario que Occidente, simplemente se aparte, y que no impida que Rusia y el mundo avancen. Y para ello es necesario restaurar en él, el perdido sentido de la autoconservación, convenciéndolo de que los intentos de desgastar a Rusia incitando a los ucranianos contra ella, son contraproducentes para el propio Occidente. Tendremos que restaurar la credibilidad de la disuasión nuclear bajando el umbral inaceptablemente alto para el uso de armas nucleares, ascendiendo de manera prudente pero rápida en la escala de la disuasión. Ya se han dado los primeros pasos con las declaraciones relevantes del presidente Putin y otros líderes, con el inicio del despliegue de armas nucleares y sus portadores en Bielorrusia, y el aumento de la capacidad de combate de las fuerzas de disuasión estratégica. Hay muchos escalones en esta escalera, conté 2 docenas. Incluso se puede llegar a advertir a los compatriotas y a todas las personas de buena voluntad sobre la necesidad de dejar sus lugares de residencia cerca de objetos que puedan convertirse en blanco de ataques nucleares en los países. Proporcionando apoyo directo al régimen de Kiev, el enemigo debe saber que estamos listos para lanzar un ataque preventivo de represalia por todas sus agresiones actuales y pasadas, para evitar que se deslice hacia una guerra termonuclear global. El artículo es mucho más amplio, pero creo que esto es lo suficientemente elocuente como para comprender que es un mensaje a los gobernantes rusos de ponerse muy serios con Occidente. Y ahora llega la gran pregunta: ¿la visita de Sergei Shoigu a las guarniciones del Ártico al final de la semana pasada es un paso en la dirección que Karaganov recomienda? Si es así, a los políticos de la OTAN se les va a complicar mucho la vida, porque el anticolonialismo ya es un grito a nivel mundial. En África, Irán anuncia su disposición a brindar asistencia militar a Malí y Burkina Faso, que es como hacerla a Níger. La declaración de Irán se hizo, no solo en el contexto de la intensificación de los grupos terroristas en Malí y Burkina Faso, sino también en el contexto de las declaraciones de Occidente sobre su disposición a devolver la democracia a los países de África Occidental. En este momento, Irán tiene tipos de armas relativamente baratos pero extremadamente efectivos, entre los que se encuentran vehículos aéreos no tripulados, sistemas de misiles antitanque, vehículos blindados, etc. Si se concluyen los acuerdos apropiados, Malí y Burkina Faso podrán resistir de manera efectiva la influencia occidental, y de varios ataques y amenazas terroristas. Y podemos hablar de contratos por valor de cientos de millones de dólares. Además, a la luz de los acontecimientos actuales en Níger, Teherán también puede organizar el suministro de armas a este país. Ya se producen protestas masivas en Nigeria contra la invasión de la CEDEAO en Níger. En el norte de Nigeria, en la ciudad de Kano, miles de ciudadanos salieron a las calles expresando su oposición a una posible intervención militar en la República de Níger. Los manifestantes corearon consignas contra la guerra y contra Occidente, condenando las acciones de Estados Unidos y Francia. Los manifestantes expresaron su preocupación por la situación en el estado vecino y pidieron al presidente nigeriano, Bola Tinubu, que elija un camino diplomático para resolver la crisis. También acusaron a los países occidentales de utilizar el bloque de la CEDEAO como herramientas para interferir en los asuntos internos de Níger. Las calles de la ciudad se llenaron de las banderas de Nigeria y Níger, mostrando la unidad y solidaridad entre las dos naciones. Muchos portaban carteles de apoyo al gobierno militar de Níger, todo un aviso a navegantes. Por su parte, en Ghana se producen arrestos masivos de activistas por apoyar a Rusia y a la compañía militar privada Wagner. Según datos preliminares, la iniciativa para arrestar a los activistas podría provenir de los Estados Unidos de América. Hasta el momento, no hay información confiable sobre este tema. Sin embargo, la situación en África se ha desestabilizado recientemente de forma rápida. Las manifestaciones en apoyo de la Federación Rusa y Wagner, en Ghana, se llevaron a cabo pacíficamente. Los participantes expresaron su opinión sobre la política mundial y el papel de varios estados en el continente africano. Las autoridades de Ghana aún no han proporcionado un comentario oficial sobre el incidente, en relación con el cual surgieron muchos rumores y suposiciones.
El foco principal de la opinión pública está en las posibles presiones externas sobre las decisiones de las autoridades. Esto es todo amigos, reciban un saludo.